El acoso escolar, el bullying. Hoy se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar. El experto Jordi Royo es el director clínico de Amalgama 7, una entidad precisamente especializada en la atención terapéutica y educativa para adolescentes y que focaliza sin duda su mirada en este asunto. Doctor Royo, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por vuestra amabilidad y por vuestra invitación. Gracias sin duda a usted por su tiempo. Estamos hablando de una lacra social, estamos hablando de un problema como es el acoso que va increciendo. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la radiografía que se puede hacer del bullying en nuestro país en esta jornada? Bueno, fíjate, la UNESCO nos dice que el 30% de los chicos y chicas hasta de 16 años podrían estar siendo víctimas de maltrato. Cuando hablamos de maltrato hablamos del maltrato escolar o llamado bullying escolar o de ciberbullying, que no deja de ser un maltrato hecho, digamos, por internet o por vías digitales. Por lo tanto, parece ser que esta es una lacra, en principio, de las sociedades del bienestar seguro. En este tiempo de pandemia, donde también nuestra vida ha cambiado de forma muy notable y muy especialmente también los adolescentes, ¿no?, que han visto mermada su libertad como todos, pero sí que en una etapa complicada de la vida en muchas ocasiones, ¿esto ha servido para que aumenten los episodios de estas malas prácticas del acoso escolar? Hombre, sí, el ciberacoso ha aumentado. Nosotros precisamente desde Amalgama 7, la Fundación Portal, hemos hecho una entrevista y hemos preguntado a 1.500 madres y padres de toda España cuyos hijos e hijas están en edades de 14 a 18 años y les hemos preguntado en relación a distintos ítems previo al confinamiento, durante el confinamiento y después del confinamiento. Concretamente, la tendencia a aislarse abusivamente de los hijos en su habitación estaba en un 40 y pico por ciento antes del confinamiento y saltó al 78%, 30 puntos más, y ahora está en 65%. Es evidente que cuando un chico o una chica pasa mucho tiempo aislado en su habitación, evidentemente puede estudiar y puede hacer cosas muy positivas, pero también puede aumentar las probabilidades de que pueda ser víctima o agresor, no lo olvidemos, de acoso, de bullying. Así es, muchos agresores, lo que me llama tanto la atención, profesor, doctor, es que muchos agresores no tienen conciencia de efectuar ningún maltrato en muchos casos, que lo ven con algo normal, como con normalidad, y quizá algunos o muchos de ellos han sido acosados previamente, ¿no? Pues fíjate, esto que dices es muy, muy importante, porque para que se pueda considerar que una persona ha sufrido maltrato, ha sufrido bullying, se tienen que dar al menos tres características. La primera, que esta sea una agresión repetida en el tiempo. La segunda, que haya un desequilibrio de poder que haga que la víctima no pueda defenderse. Y la tercera, que haya una intencionalidad de hacer daño por parte del agresor. Pero fíjate que esta última tercera condición, pues nosotros desde Amalgama 7, pues con toda humildad planteamos un poco el tema, porque y los Mm. sentimientos de la víctima, porque muchas veces los agresores, como tú decías, no tienen intención de hacer ningún daño a la víctima, sino que ellos pensaban que hacían bromas para hacer reír, simplemente para divertirse. Por lo tanto, claro, fíjate que aquí el esquema fundamental en una situación de maltrato pues no es bidireccional, no es Mm. solo la víctima y el agresor, sino que en realidad esto es un triángulo donde está la víctima, el agresor y el observador, observadores. Y eso es muy importante porque fíjate, si los observadores tienden a defender a la víctima, pues lo que pasa es que la agresión con el tiempo se extingue. Por el contrario, si los colaboradores o los observadores tienden a dar ánimos al agresor, a colaborar con él, pues claro, esta agresión se perpetúa y se alarga en el tiempo. Por lo Claro, tanto, ¿cómo? Sí, sí, doctor, ¿cómo ayudar, cómo mejorar, cómo facilitar las relaciones en este sentido? Por ejemplo, que ese espectador pasivo, bueno, que sepa que tiene muchísima responsabilidad, que puede estar colaborando, puede estar reforzando la actitud del agresor. ¿Cómo se interviene precisamente con ese espectador pasivo? Como decimos, ¿no?, que tiene una responsabilidad enorme en este caso. pues precisamente fíjate que desde nuestra humilde opinión pensamos que los programas de prevención tendrían que centrarse precisamente en esta figura. ¿Por qué? Porque fíjate, seguramente tú, yo, todos hemos sido en alguna ocasión o en más de una ocasión testimonios activos o pasivos
de ver cómo alguien se reía de otro y en cambio pues no hemos hecho nada o incluso nos hemos reído con él o con ella. Por lo tanto, fíjate, ¿por qué está pasando esto? Porque se da una ley que es la ley del silencio. Mm. De entrada, el observador piensa, bueno, mientras se meten con el otro, no se meten conmigo. Por lo tanto, yo me callo y no digo nada, porque si no, fíjate, a lo mejor voy a ser yo la víctima, ¿no? Y por lo tanto, aquí también se produce un esquema que es un esquema de dominio-sumisión, que la situación es la siguiente: como más domina el dominador, más sumiso es la víctima. Por lo tanto, claro, ¿cómo se corta? Pues fíjate, tenemos que cortar la ley del silencio. Un maltrato se da siempre que es secreto. Un maltrato, sea en el contexto de una pareja, sea en el contexto de una familia, sea en el contexto de la escuela, Mm. siempre se perpetúa si es desconocido. Por lo Claro. tanto, el primer objetivo es que los chicos nos lo cuenten. Eso es, hacerles conversar, hablar, ¿no? Que veamos claros los síntomas que presentan o las actitudes y que cuenten la realidad, a pesar de que eso va a tener, bueno, pues un desencadenante, pero que en el futuro será mejor para todos, en principio es lo deseable con su intervención, ¿no? Si el hijo, si es mi hijo, por ejemplo, ¿no? El que acosa, ¿qué tienen que hacer las familias? ¿Cómo actuar? ¿Cuál es la respuesta certera que se debe llevar a cabo? Pues fíjate que tu pregunta también es muy importante, porque dentro de la situación de maltrato, quizá todas las madres y padres preferimos que en todo caso nuestro hijo sea el acosador y no sea la víctima. Y en realidad, si lo pensamos objetivamente, pues tanto deberíamos poder ayudar a la víctima como al acosador. ¿Por qué? Porque ambos son menores que necesitan ayuda. Y también tengo que decirte, como tú apuntabas muy bien inicialmente en el programa, que esos papeles, estos roles, no siempre son estáticos, sino que son dinámicos. Nosotros hemos visto muchos chicos que en su momento habían sido víctimas y que ahora son agresores. Han tenido un cambio de aula, un cambio de escuela, un cambio de equipo deportivo, un cambio de ambiente, y resulta que ahora lo que hacen es cambiar de papel también y convertirse en agresores. Por lo tanto, estos son papeles cambiantes. Sí, sí. Lo que es evidente es que cuando hay una situación de agresión, la escuela, pues humildemente lo que nosotros proponemos es que debería poder citar no solo a los padres de la víctima, sino también a los padres del acosador o incluso de los observadores, y trabajarlo conjuntamente, porque esto no es un tema, no es un problema de un chico respecto a otro, de una chica respecto a otra. Hay más actores implicados. Claro, la Las importancia familias de de, ambos. doctor, la importancia del colegio, ¿no? Y de la actuación del colegio. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí? Recuerdo testimonios descarnados, ¿no? De persona acosada, por ejemplo, que se quejaba precisamente con amargura, ¿no? Con dolor, precisamente de, bueno, pues del hecho de que en alguno de los colegios no se miró hacia adelante, sino que se lanzó la mirada a otro lado, ¿no? ¿Qué papel fundamental tiene la comunidad educativa, sobre todo los profesores, directores, directoras de colegios? Fíjate, eso también que dices es muy importante, porque en realidad hay un mito. El mito es de que los chicos o las chicas que son acosados no lo cuentan. Y es un mito porque no es exactamente verdad. Sabemos por las cifras que tenemos que aproximadamente un 80% de los chicos que son acosados lo cuentan. Un 40% directamente a las familias y, y otro 40% a las escuelas. ¿Qué pasa con este 20% que no lo cuenta? Hombre, pues es una cifra que también tiene su importancia, porque claro, fíjate, en España hay 4.400.000 chicos de 14 a 18 años, por lo tanto, un 20% que podrían ser acosados y que no lo cuenten son muchísimos, ¿no? Por otro lado, también hay otra realidad: un 14% de los que lo han contado manifiestan que no ha cambiado nada, es decir, que el acoso ha Que continuado. sigue igual. Sí, por lo tanto, fíjate, el primer objetivo ciertamente tendría que ser que los chicos y las chicas lo contaran, pero el segundo es que cuando lo han contado cambiarán las cosas radicalmente. Por lo tanto, si cuando el chico o la chica lo ha contado no cambian radicalmente, luego aquí los adultos tenemos un segundo fracaso. El primero, porque permitimos que algo tan viejo y tan antiguo como la propia escuela, que es el acoso escolar, perdure hasta el siglo XXI. Esto es un fracaso. Y el segundo, que cuando realmente hemos tenido información relativa a un acoso, no lo podamos atajar, no lo podamos cambiar, no lo podamos extinguir.
esto es un segundo fracaso. Efectivamente, nos quedamos quizá con esos dos escalones con cierto peligro, ¿verdad, doctor? Pero sin duda alguna con una mirada a la esperanza también. Hay que seguir hablando del acoso, del acosador, de ese espectador pasivo, de ese silencio y de cómo rompiendo esa barrera, valga la expresión del silencio, todo puede cambiar, mejorar y bueno, pues todo se puede atender de forma terapéutica como ustedes hacen precisamente desde su gabinete. Doctor Royo, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos las claves en un día tan importante como este. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Hasta siempre.